Como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? Mira, un consejito por aquí, rapidito. No permitas que vuelva a jugar contigo. No lo permitas. ¿Por qué? Tienes que permitirlo. Si suceden las cosas que te suceden en el amor y después sales como quien dice todo trasquilado o toda trasquilada, es tu culpa. Has dejado y has permitido que jueguen contigo. No, señor, no, señora. Por ahí no es. Claro que no, mi querido y adorado Tauro. Eso es un consejito que te está mandando el oráculo de las posibilidades. No será para todo el mundo, pero sí hay algunos que verdaderamente por tener a alguien al lado no le importa que les traten como les traten. Eso no es justo, mi querido y adorado romántico empedernido. Yo sé que para ti el amor es el amor y lo más importante en la vida para ti es el amor. Es cierto y me encantas, por eso te amo, porque el amor es el amor, pero hay que saber cómo vas a recibirlo y no conformarte con migajas, como se dice. Vamos a ver qué te quiere decir. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y quizás algo más, porque ya me están pidiendo que ponga algo más de la cuenta, aparte del amor y el desamor. Eso es lo que voy a hacer. Y sí que te digo que esto es como te leo el tarot gratis. Vamos a ver qué dice para ti, exclusivamente para ti, la cartita. Esta carta es el 2 de bastos. Y está diciendo que acá como que no estás como pensando bien las cosas antes de actuar. Es lo que te están diciendo, mi querido y adorado Tauro. Es necesario, antes de tú tomar la decisión que tengas que tomar, la decisión que sea, Tauro, por favor, piénsalo un poquito. Así sea bueno, así sea que tú sabes que vas a ganar, pero igual trata de pensar un poquito el paso que vas a dar antes. Eso es como para acostumbrarte a que tú tienes que replantearte las cosas antes. No es que te vas a hacer un mental, ni que te vas a hacer un rollo, ni que vas a estar 5 días pensando lo mismo, un mes. No, pero por lo menos cuida los pasos que das. Eso es lo que te quiere decir aquí esta carta del 2 de basto invertido. Piensa un poquito lo que vas a hacer antes de tomar una decisión. La decisión que sea. Ahí te lo dejo. Vamos a ver entonces qué dice para seguir acá, porque vamos a ir viendo poco a poco qué más hay para ti. Hay muchísimas cosas, me imagino que hay para ti. Y vamos a ver, mi querido Tauro, qué otra cosita nos puede estar hablando acá el oráculo de Lenormand. ¿Ok? Corto acá y vamos a ver 3 cartitas más el corte. Aquí está una chica que está tranquilamente como esperando algo. Puede ser un chico también, ¿ok? Dependiendo de quién me esté viendo. Aquí estoy viendo a alguien que suspira mucho. Ay, 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 mi querido Tauro. Una suspiradera tremenda que hay acá. Y estoy viendo a alguien enfermo. Pero ese alguien enfermo no es realmente porque alguien esté enfermo. Definitivamente porque yo no leo salud. Sino que puede ser una situación que se está debilitando. Puede ser una situación en la cual necesitas ponerle un poquitico más de energía a la cuestión. Puede ser porque estás espera y espera por algo y no termina y más bien te sientes débil por esa situación, pero no te preocupes. Y también estoy viendo acá una casa, un hogar. Mira, sí que te digo, si estás a punto, digamos, de cambiar de hogar, hay que pensarlo un poquito. Por ahora, piénsalo un poquito. Vuelvo y digo, a donde te vayas a mudar, recuérdate la carta que te dije, la carta que te está mandando el consejo. Antes de hacer alguna actuación, piensa un poquito bien qué es lo que es. Piénsalo un poquito. Búscale todos los huequitos, todos los extremos. Búscalos bien antes de tomar una decisión. Esto lo estoy viendo con respecto quizás a una mudanza, a irte a otro lado.
para partir a otro lado. No necesariamente pueda estar mal la situación, pero hay que pensarla siempre un poquito, ¿ok? Así que te lo dejo. Bueno, vamos a sacar entonces aquí la carta de, digamos, la carta guía. Y la carta guía dice, tu intuición a flor de piel. Oye bien, por eso es que tienes que pensar siempre un poquito. Pídele a tu ser interno que te haga sacar para allá afuera, para afuera, esa intuición. Eres de corazón dulce que atrae a todos por su forma de ser. Hay en ti algo divino. Es cierto, mi querido, en ti siempre hay algo divino. Yo siempre lo he dicho con mis queridos Tauros. Sí, señor. Aunque tengan su carácter un poquito duro, un poquito fuerte, aunque sean un poquito tercos, pero esa terquedad de verdad hay que saberla también controlar. Es una terquedad que viene pues con el signo del toro, pero de todas maneras esas son cosas que hay que también saber controlar un poquito. Vamos a ver qué te dicen ahora en la parte del amor con respecto a tu personita especial. Vamos a ver qué te pueden estar diciendo, ¿ok? Vamos a ver entonces qué hay, qué dicen, cómo están estas cartas, qué tiene que decir esta personita especial. ¿Tienes a alguien especial? No permitas que vuelva a jugar contigo, ni esa persona ni nadie. Oye bien, esta persona va a querer que la aceptes de nuevo. Es cierto, pero no permitas que vuelva a jugar contigo. Mira, esta persona está saliendo quizás ya también de su propio duelo que tenía. Y sí, mira, era una persona que a lo mejor quizás puede ser haya cambiado un poco, pero era una persona de verdad que se las traía, que no era una persona completamente clara, que no decía la verdad completamente, que no demostraba realmente lo que era. Así que parece ser que ya esta persona poco a poco está cambiando algo. Quizás esta ruptura que hubo entre ustedes le pudo haber hecho cambiar un poco. Es una persona o era una persona que definitivamente no sabía comportarse con el amor. No estaba tomando quizás en serio el amor como era. Entonces, por eso te dicen, lo primero, no permitas que vuelva a jugar contigo. Vamos a seguir. Aquí veo que tienes una decisión muy, pero muy contundente a tomar, mi querido Tauro. Eso sí que te digo también, te están saliendo muchísimas espadas, todo cuestión mental. Esta persona quiere venir a replantear la relación. Y mira lo que te dice aquí en los mensajes de amor y confesiones. Perdón, te dice, siento haber sido orgulloso o orgullosa e inmaduro o inmadura. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la persona más extraordinaria que he conocido. Vienen los arrepentimientos, es cierto, vienen arrepentimientos. Después de comparar, ha decidido venir contigo, pero ya será muy tarde. Vamos a ver aquí. ¿Ok? Vamos a trancar aquí porque es mi dentista, que mañana tengo cita. Entonces, era el dentista. Entonces, déjeme decirle pues que definitivamente esta persona, después de comparar, de ver cómo eras tú, de ver cómo cómo te has portado tú con esa persona tan espléndido, tan caballerosa, tan caballeroso, que todo el tiempo estabas tú ahí, como dice, pegado ahí a ese grifo. Ahora esta persona se está dando cuenta, pues, realmente que no todo el mundo tiene el mismo trato en el amor. ¿Cuál sería la relación o el resultado de todo esto? Mira, se ve poco, digamos, como muy poco eh, mm, bienestar. Veo así como poca alegría, como que esta relación quizás a lo mejor vas a tener que salir de ella definitivamente o pasar página, porque es lo primero que te dicen. Te pegaron por los cachetes eso, pues no permitas que vuelva a jugar contigo. Es lo primero que te están diciendo. Entonces, me imagino que deberías de escuchar un poco eso. Voy a ver qué más sale para ti. Hay un cambio de ciclo, cambio de página, te están pidiendo que cambies definitivamente, mi querido Tauro, esa página.
porque esa persona de todas, aunque venga arrepentida, aunque quiera replantear, aunque quiera que le aceptes de nuevo, no se ve la relación al final. El resultado no se está viendo amoroso. Todo lo contrario, se está viendo muy triste. Y sí, mira, veo aquí el 10 de bastos como una carga, como que sientes que esto va a ser realmente una carga muy pesada. Entonces, no será para todos los Tauros, de verdad, será para algunos, para aquellos que les esté resonando esto, para aquellos que sientan que esta persona de verdad se portó de la patada contigo, se portó de la patada contigo y tú le vas a aceptar, mi querido Tauro. Lógicamente, vuelvo y digo, no será para todos, no todos se comportaron así, pero esta relación o esta lectura en especial me está diciendo, porque lo primero que me salió fue la carta de los oráculos de las posibilidades que dice, no permitas que vuelva a jugar contigo. Entonces, oye, pues, por lo menos escucha un poquito. ¿Tú quieres aceptar a esta persona otra vez? Bueno, mira, ya eso será de verdad, honestamente, eso será tu decisión. Nadie te va a estar criticando eso porque es tu vida, es tu corazón, son tus sentimientos. Pero sí que te dicen que por favor no permitas entonces que vuelva a jugar contigo. Trátale de demostrar que ahora no va a poder jugar de verdad como lo hizo antes. Porque esto se ve que es una situación en la que esa persona jugó como le dio la gana contigo. Y ahora quiere venir, quizás porque a lo mejor en otro lado no le aceptaron, lo expulsaron de algún lado, le mandaron por un tubo por otro lado, y entonces ahora quiere volver otra vez a su zona de confort, como dicen, ¿no? Entonces, mira, velo, piénsalo, analízalo, mi querido y adorado Tauro. Vamos a ver, para leerte entonces el I Ching, lo que dice el I Ching para ti. Oye bien, te exiges demasiado tú. Eso te produce un sobrepeso. Ajá. Y eso hace que las relaciones se caigan como un edificio con bases débiles. Oye, porque quieres soportar algo sin la debida fortaleza. Primero, sienta bien tus propias bases, reafirma tus puntos débiles y no te sobrecargues. Esto será cuando el tiempo comience a pesar más que a pasar. Espacio demasiado concurrido. Quizás a lo mejor ha sido como más de lo mismo para ti. Ahí te dejo entonces esa lectura del I Ching y tómalo como te resuene, mi querido y adorado Tauro. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Y sí, esa persona sí regresa, pero estar pendiente. ¿Qué es lo que te dicen? No permitas que vuelva a jugar contigo. Ojo con eso, pues. Así que piensa todo, hay que pensar todo y esa es la clave del día de hoy para ti. Pensar antes de actuar. Para hacer cualquier negociación, para hacer cualquier cosa, pensar antes de actuar. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti. Bye bye.